Poder de Dios, celebrando nuestro tercer servicio. Recuerden que tenemos, ¿cuántos cultos tenemos poderosos los días domingos? 3. Después hay cultos en día de semana, pero los domingos tenemos 3 cultos poderosos. Recuerde que si en algún momento no puede llegar al culto que le corresponde por su red, tiene otras alternativas. Tenemos 3 cultos, recuerde, 10 horas, 18 horas y 20 horas. Dice la palabra de Dios: soportaos los unos a los otros. Así que dígale al que tiene al lado: te soporto, te sigo soportando. Si hace muchos años que lo conoce. Y es parte de las pruebas que el Señor nos pone, amén. Soportar a los hermanos y a tantos otros que nos rodean. Y hoy voy a hablar justamente de eso, de las pruebas. Para ser aprobados por Dios debemos ser probados. Diga conmigo: para ser aprobado, debo ser probado. O sea, las pruebas son intencionales. Las pruebas vienen de parte de Dios. No para saber Dios quién es usted, porque Dios ya lo conoce. Dios conoce sus pensamientos. Dios discierne y conoce sus intenciones. Dios conoce nuestras palabras antes que salgan de nuestra boca. Ya sabe Dios lo que vamos a decir. O sea que Dios no lo vamos a, digamos, a sorprender, ni vamos a tomarlo por sorpresa. El Señor ya sabe quiénes somos, pero las pruebas que tenemos que atravesar están justamente para... Ahí está, mi nieto está en medio de una prueba, ambos. Están probándose el carácter el uno al otro. Y las pruebas están justamente no para que Dios sepa quién es usted o quién soy yo, sino para que usted sepa quién es usted. Porque a veces suena tan lindo lo que decimos de nosotros mismos y a veces no es congruente con lo que vivimos. Hablamos de un Dios poderoso, grande, y vivimos una vida así chiquitita. Decimos que amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, con nuestra mente y con todo nuestro corazón, pero a la hora de demostrárselo no lo hacemos, no estamos a la altura. Entonces las pruebas justamente están diseñadas por Dios para que podamos descubrir quiénes somos nosotros, para poder sacar de nosotros lo mejor. Las pruebas están, miren, cada vez que estemos en medio de una prueba, van a pasar 2 cosas después que reaccionemos a esa prueba. Nuestra reacción a la prueba va a definir o a determinar o a demostrar 2 cosas. O va a demostrar el reino de Dios en nuestras vidas. Las pruebas están allí. Después de la prueba o en medio de la prueba van a salir dos personalidades nuestras. O te vas a parecer más a Dios y vas a reflejar el carácter de Cristo en tu vida, en medio y después de la prueba, o te vas a parecer más al diablo. Entonces las pruebas están allí con una intención, y voy a leer y con un propósito. En Nueva Traducción Viviente voy a leer el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, del versículo 1 al 5. Dice: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy, entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró a dar a tus antepasados y la poseerás. ¿Cuántos quieren entrar en su tierra prometida? Amén. En lo que Dios te prometió. ¿Cuántos quieren vivir en las promesas de Dios? Amén. Bueno, tenemos que obedecer la voz de Dios. Dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba. ¿Quién los puso a prueba? El Señor, Dios. Dios puso a prueba a su pueblo para revelar tu carácter. Mire, ¿para qué los puso a prueba? Para revelar el carácter. ¿Cómo está tu carácter?
esta noche. Preguntale que tenés al lado, ¿cómo está tu carácter? ¿Está procesado? ¿Se parece a Cristo? ¿Te parece más a Cristo? Dice, y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos estos 40 años la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina, en otra palabra dice corrige y educa, dice en otra versión, a su hijo el Señor tu Dios te disciplina, te corrige, te educa para tu propio bien. Entonces tenemos que entender que las pruebas es el método más efectivo que tiene el Señor. Esperen que me voy a poner acá ya que está ahí, porque me pidieron que una foto de este. Acá está bien, usted dígame, ¿está bien acá? El método más efectivo que tiene Dios levante su mano ahí al cielo, a ver. Para la foto es esto, total. El método, hágame con pelo por favor. El método más efectivo que tiene Dios para procesarnos, para saber quiénes somos nosotros, para saber quiénes somos nosotros, son las pruebas. Las pruebas son una bendición. Y claro que nadie quiere atravesar por pruebas. Y nadie quiere, Señor, mandame una prueba. Nadie va a orar en esa línea, en ese sentido. Pero las pruebas son necesarias. Diga conmigo, las pruebas son necesarias. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en sus vidas? Escuche lo que dice Primera de Pedro, Nueva Traducción Viviente, capítulo 4, versículo 12. Queridos amigos, no se sorprendan, queridos amigos, no se sorprendan de las palabras de fuego por las que están atravesando, por las pruebas, de fuego por las cuales están atravesando. Ahí esto está muy chiquito, le va ahí que está más grande. Como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho por estas pruebas. Los hacen partícipes con Cristo de sus sufrimientos para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. O sea, las pruebas están para revelar la gloria de Dios. Y hay gente que viene a la iglesia que está viviendo diferentes pruebas y hace muchos años que está viviendo en pruebas. Pero hasta que no pasemos correctamente esa prueba, Dios no nos va a aprobar. Necesitamos ser probados para ser aprobados. Hay una mujer allí en Lucas capítulo 13 que estaba viviendo una prueba hacía 18 años. Estaba atada por un espíritu de enfermedad. Y dice que estaba encorvada esta mujer. Y todo lo hacía a medias y no podía vivir una vida normal como vivía el resto. Y Jesús dice que llega a la sinagoga, escuche. Porque yo creo que hay pruebas que también tienen fecha de vencimiento. Yo no sé cuánto hace que estás atravesando un desierto, una prueba, pero ya falta poco para que salgas de ahí. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando termine esa prueba, quédate tranquilo que adivina qué. Va a venir otra. Ahora, ¿por qué la misma prueba siempre? Porque hay una materia que no estamos rindiendo bien. Porque hay algo que no estamos respondiéndole bien al Señor. Hay pruebas que son eternas. Porque no superamos correctamente el examen. Entonces dice que esta mujer hacía 18 años estaba atada, pero sabe que yo pensaba que Jesús, cuando llegó a predicar allí a la sinagoga, Jesús ya había entrado cuando tenía 12 años. Quizás esta mujer ya estaba empezando con su curvatura o ya estaba encorvada. Lo cierto es que Jesús vuelve a la sinagoga a predicar cuando inicia su ministerio y la encuentra a esta mujer. Ahora, presta atención, porque esta mujer, las mujeres, ustedes saben que en las sinagogas las mujeres no pueden estar como están acá mezcladas con los hombres. Tienen que estar detrás de una cortina. Recién los hombres, los niños después de los 13 años, después que cumplen los 13 años en la cultura judía y pasan algo que se llama el bar mitzvah,
pueden estar en el culto. Si no, solo hombres. No puede haber niños, tiene que ser adolescentes mayores de 13 años, después de haber pasado esa etapa del bar mitzvah. Y las mujeres estaban detrás de una cortina, no estaba ahí esa mujer, nadie la estaba viendo, pero esa mujer iba a congregarse. Esa mujer estaba en ese lugar, esa mujer insistía en buscar a Dios. Y me llama la atención poderosamente que Jesús la vio a pesar de que ellos no podían ver, los predicadores, los rabinos no podían ver detrás de la cortina, pero Jesús la vio. Nadie la había visto, ningún rabino hasta el momento, ningún líder espiritual, nadie le había prestado atención, pero Jesús en medio de eso la llama, la manda a llamar. Y me encanta porque Jesús rompe con la cultura, con toda la religión de ese momento que no dejaba a la mujer y no permitía sanar. Y encima era un día sábado. Y Él pone sus manos sobre ella y la sana. Se arma un revuelo en ese lugar. Y lo primero que quiero transmitirte en esta noche es que quizás tu prueba no la está viendo nadie. Quizás nadie sabe lo que estás sufriendo, pero hay un Jesús que sí está mirando lo que a vos te está pasando. Y Él no te va a dejar igual. Él no te va a dejar encorvado, Él no te va a dejar enfermo, Él no te va a dejar en pobreza, Él no te va a dejar humillado, Él no te va a dejar con las manos vacías. Te vas a ir transformado por su poder. ¿Cuántos dicen amén? Esa mujer se fue transformada por su poder. Pero bueno, esa era su prueba, 18 años allí, atravesando una enfermedad, atada por un espíritu. Había algo espiritual que tenía que romperse. Y esa mujer no dejó de congregarse. Y Jesús la trae en el medio y el rabino, el pastor de ese momento le dice: ¿por qué la sanaste si es día sábado? Y Jesús le dice: hipócrita. Dígale al que tiene al lado, No, espere, ya qué rápido hicieron algunos así, ¿no? Ah, eso les gusta. Hipócrita, le dijo Jesús. ¿Qué si un buey se cae en un pozo, no lo vas a sacar? ¿No lo llevaste a tomar agua al burrito, al buey que tenés, que no le das de tomar agua? Y esta mujer que estaba atada por Satanás, dice, 18 años atada, ¿qué? ¿No tiene la posibilidad de ser libre? ¿Cuál es el problema? Esta mujer que estuvo atada tantos años. Escuche, usted no va a quedar encorvado de por vida. Usted no va a quedar pobre de por vida. Su problema, como dije, tiene fecha de vencimiento. Usted no va a quedar amargado, triste y frustrado para siempre. Tu prueba tiene fecha de vencimiento. Y yo creo que llegó la hora donde Jesús viene sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu economía, sobre tus hijos, sobre todo lo que tenés. Él viene a cambiar la historia de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Ahora, escuche, porque como dije, hay momentos... Ay, gracias. Hay gente que viene a la iglesia, como esta mujer, y están atados. Están atados. Hay gente que viene a la iglesia hace años, escuche, y no puede mirar a los ojos a su esposa, a sus hijos, decirle te amo. No puede soltar esa frase, está atado acá adentro en sus emociones. Sus emociones están atadas, no puede expresarse en libertad. Hay gente que vive deprimido, están atados a la depresión, atados a una enfermedad, atados a la pobreza. Hay cristianos que hablan de un Dios de poder y de abundancia y viven en la escasez. Escuche, viven en la escasez. ¿Y por qué será? Porque hay materias que necesitas aprobar. Escuche, muchas veces, no voy a decir que siempre, porque hay pruebas que no sé, y ahora voy a hablar después un poquito. Hay situaciones difíciles que nos tocan atravesar, que no tienen explicación. Hay pruebas que nos tocan atravesar, hay desiertos que nos tocan, hay momentos duros en la vida que nos toca vivir que sinceramente no tienen mucha explicación. Nosotros hemos ministrado cantidad de personas que han sufrido pérdidas, han sufrido actos de violencia, de abusos,
o pérdidas de hijos o de un bebé que estaba a punto de nacer y han perdido su bebé y uno dice, ¿y por qué esa prueba? No sé. Hay respuestas que no tenemos nosotros. Lo que sí te animo es a que siempre estés cerca del corazón de Jesús. Porque esto es lo que le pasó a Marta y a María cuando le dijeron, Jesús, no entiendo, sanaste a tantos, sanaste a romanos, sanaste al siervo del centurión romano y no tuviste tiempo para sanar a aquel que amabas, a Lázaro, hablando un poco de la canción que estaban ministrando recién. Jesús, ¿qué pasa conmigo que me congrego? ¿Qué pasa conmigo que doy mis diezmos, que voy a la iglesia, que voy a la célula? ¿Cuándo el milagro para mí? Porque a veces, ¿cuántos oraron así una vez? ¿Qué pasa que no llega mi milagro? Gracias por su honestidad. Gracias. Sé que algunos levantaron la mano, bien. Porque a veces está bien que hables con Jesús y no te hagas el superado y por dentro estés endemoniado. Está bien que le digas, Jesús, ¿por qué? No entiendo esto. Porque hay momentos donde no vamos a entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Pero sí está bueno que sepas que Dios siempre estuvo a tu lado. Siempre. Eso es lo que tenemos que saber. Porque ¿cómo le explicas a Job? Escuche, ¿cómo le explicas a Job todo lo que le pasó? Que fue una prueba permitida por Dios. Y me impacta el diálogo que tuvieron Satanás y Dios allí en el trono. Me impacta. Porque viene Satanás y le dice, Pastor Jorge le dice a Dios, le dice, ay, ¿cómo tu creación no te va a alabar y no te va a adorar si vos, mirá, tiene prosperidad económica, está bendecido, prosperado y en victoria, como dicen los evangélicos? ¿Cuántos están bendecidos, prosperados y en victoria? Bueno, bien, como dice ahí tu evangélico. Pero, ¿cómo no te va a bendecir y no te va a alabar? Y sabe que Dios dice, probalo. Dice, yo no voy a hablar por él, él va a hablar por él. Y Job, adivine qué, hizo la guerra espiritual más grande que puede hacer un hijo de Dios. Aún en medio de haber perdido sus hijos, aún en medio de haber perdido su economía, aún en medio de haber perdido su salud, aún en medio de haber perdido sus esperanzas, sus expectativas, cuando ya no le quedaba nada y todos los habían abandonado y nadie se acercaba a él, y sus amigos encima de ayudarlo le decían, mirá, vos estás así porque algo habrás hecho. Él se levantó, se puso de pie y dijo, yo sé que mi Redentor vive y yo no voy a dejar de adorar su nombre. Dios da y Dios quita. Bendito sea el nombre de mi Señor. Si Dios me dio, gloria a Dios. Si no me dio, Él entenderá por qué no me dio. Gloria a Dios. Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre de mi Señor. Eso es guerra espiritual de alto vuelo. Adorar y levantar las manos cuando las cosas no van bien. Cuando dicen amén. Miren, eso es guerra espiritual. Eso es guerra espiritual de alto vuelo. Cuando las cosas no van bien, seguir como esa mujer encorvada, seguir congregándose y decir, algún día mi milagro, yo sé que va a venir. Y aunque así no fuese, no voy a dejar de venir a alabar a mi Señor. Me hubiese gustado estar ese día cuando Jesús llama a esa mujer rompiendo toda estructura religiosa. Me hubiese gustado escucharlo cuando le decía hipócrita. Yo le hubiera dicho, dale un poco más, sacudir un poquito más, que se lo merece. Pero escuche, acá lo importante es entender y saber que constantemente vamos a ser probados. Porque Dios quiere aprobarnos. Porque es voluntad de Dios aprobarnos. Es su voluntad promovernos. Es su voluntad ponernos en nuevas dimensiones, en nuevos niveles. Eso es lo que Dios quiere. Pero para eso tenemos que atravesar exámenes, pruebas que se nos van a presentar. Y muchas veces, ¿sabe cuánta gente he escuchado decir? A mí jamás nadie me va a sacar del reino.
A mí un trabajo no me va a sacar del reino. Hasta que se le secó el bolsillo. Y dijo, pastor, tuve que tomar un trabajo que me saca de todo lo que tiene que ver. Pero hay otros que dicen, Dios me va a sostener, y si no existe ese trabajo que me permita estar en su casa sirviéndole, honrándole y adorándole, si no existe el trabajo, Dios lo va a crear. Y mientras tanto algo voy a hacer, pero yo no puedo alejarme del plan de Dios. No puedo alejarme y dejar de hacer lo que Él me mandó a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero no todos son así. ¿Sabe cuántos prometieron? Hasta que la prueba aparece. Y en la prueba no aprueban. Y como no aprueban la prueba, siguen de prueba en prueba y en prueba. Y no se aprueba por antigüedad en el reino. Se aprueba por carácter. Por carácter. Hay gente que permanentemente cae en el mismo pozo de la depresión. Y cuando parecía que ya había salido a flote un problemito, otra vez de nuevo lo vuelve a meter en el pozo de la depresión. Y Dios no te quiere ver ahí. Pero Él no tiene otra forma, escuche, no tiene otra forma Dios. No tiene otra manera de mostrarte que todavía te falta, poniéndote a prueba. No tiene otra manera. Hay gente que tiene, no hay gente, todos tenemos debilidades, áreas débiles. Y es ahí donde vamos a ser probados nuestras áreas débiles, una y otra vez. Y cuando parece que ya está todo listo, de nuevo, otra vez, caíste en el mismo pozo. Hay gente que tiene problemas como dije, con la depresión, otros con la violencia. Hay gente violenta. Y ya juraron y prometieron y le dijeron, Señor, es la última vez que hago el desastre que hice, porque todo lo que construyeron durante 1 año, 2 años, 5 años lo tiran abajo en 3 minutos de locura. 3 minutos, se volvieron locos y dijeron, nunca más hago esto, nunca más trato así a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, no lo hago más. Pero otra vez de nuevo vuelven a caer en el mismo lugar. El loquito, la loquita de siempre, el violento de siempre, el criticón, el lengua larga de siempre. Hay gente que tiene la tendencia a criticar y critican y cuando no critican al líder, critican al pastor, critican, y ahí están criticando y enojados con la vida, y que alguien tienen que criticar siempre. Y siempre caen en ese lugar, y cuando son probados, no, pero ya está superado. No, hay cuestión de tiempo para que vuelva a caer en el mismo pozo. Preguntale al que tenés al lado, vos ya cambiaste, ¿no? ¿O seguís siendo el mismo? ¿Seguís rompiendo? ¿Seguís siendo el loquito de siempre? Escuche, si hablamos de pruebas, necesitamos, mire, todas las personas que leemos en la Biblia, todos, diga conmigo todos pasaron por pruebas. Todos pasaron por pruebas. Todos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos que Dios los ha probado. Uno mira la vida de Abraham, y bien se inicia el Génesis. Un hombre que fue probado por Dios. Y las pruebas más grandes, Dios le fue pidiendo que le entregue algunas cosas, ¿no? Como sal de tu tierra, tu casa, tu parentela. Cosa que algunos todavía no lo lograron, de cortar el cordón umbilical con su parentela. Están ahí todavía mi mamá. Y tienen 55 años. Y no, porque mi papá, mi mamá. Pero corta el cordón umbilical, hermano o hermana. Decirle que tenés al lado. Corta. Hacele así. Y dale con mi mamá. Bueno, sale de tu tierra, tu parentela. Después le pide que despida a su hijo Ismael. Y así le fue pidiendo cosas a Dios a Abraham. Pero en un momento le pide que mate a su Isaac. Apá. Esa prueba sí que estuvo difícil. Ahora escuche. Abraham va desde el sur de Jerusalén, camino 3 días hasta el monte Moriah, donde después fue edificado el templo de Salomón, allí en ese lugar. Y llevando a su hijo Isaac. ¿A qué? A matarlo, porque Dios se lo había pedido.
¿Era necesario esto? ¿Era necesario? Es que muchas veces Dios te va a pedir cosas que vos no entendés. ¿Por qué te las pide? Pero te las pide. Y son esas cosas que nos cuesta soltar, que nos cuesta entregarle a Dios. Porque es fácil darle a Dios las adicciones, los vicios, el mal carácter, el mal temperamento torcido. Todo eso está simple dárselo a Dios porque son cosas que no nos sirven. Pero ¿qué si Dios te pide algo que vale mucho para vos? ¿Estás dispuesto a dárselo? Y ahí es donde empieza a debatirse el éxito o el fracaso de un matrimonio, de un ministerio, de un hombre, una mujer, de un joven. Ahí es donde empieza a debatirse si estás dispuesto a darle todo lo que Dios te pide. Todo lo que Dios te pide. Y permanente, porque Dios, no, esto es gratis. La salvación es gratis. Pero después todo lo que nosotros vamos a ir consiguiendo son en niveles de recompensa por lo que vamos dándole a Dios, por lo que vamos sembrando, por lo que nos vamos jugando por Dios. Y no todos se juegan de la misma manera por Dios y por el reino de Dios. Otros, como dije, faltan que no tengan un poco de dinero y ya están desesperados, corriendo, y ya se olvidaron del llamado, del ministerio, de todo, porque se quedaron sin dinero. Ya se acabó todo lo que le prometieron a Dios, el llamado. Se olvidaron. Otros se olvidaron de lo que le prometieron a la fidelidad al Señor y de tantas otras cosas, la familia. Entonces Abraham es probado y escuche, Abraham lleva a su hijo a matarlo al monte Moriah. Es en la prueba más grande que tuvo Abraham, llevar a su hijo para sacrificarlo. Y uno ve a veces en escuela bíblica, vemos la fotito de un nene de 8 años, 9 años. No, Abraham tenía entre 25 y 35 años. Entre 25 y 35 años. Flavio Josefo, uno de los historiadores judíos más grandes que encontramos en la historia, él dice que tenía unos 25 años. Él cargó toda la leña a Isaac. Y él se ofreció voluntariamente para que el padre lo mate. Ahora Abraham dice algo muy interesante al borde de la montaña. Dice, iremos y volveremos. Iremos y volveremos. Subió él y el hijo. Y el mandato de Dios era, andá, subí, sacrificalo, matalo, prendelo fuego. Ahora, él no fue a ninguna, escuche esto, que es muy importante. Él no fue a ninguna iglesia. Él no tenía un pastor que lo guíe. Él no había leído la Biblia porque no había Biblia todavía. Él tenía una relación con Dios. Él tenía comunión con Dios, que es lo que cada uno de nosotros tenemos que tener. Ay, pastor, ¿qué hago? Voy para acá, voy para allá. Y está bueno pedir consejos. Pero adivine qué. Nosotros pedimos consejos. Pero le aseguro que de 10 consejos, 9 nosotros ya Dios nos había hablado. De todos modos preguntamos por las dudas, pero ya Dios nos había hablado. Y 9 de 10 coinciden con lo que Dios ya nos había dicho. Y por ahí uno no, y aceptamos el consejo y vamos por ahí, por el lado del consejo. Para eso Dios nos puso un padre espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay gente que no tiene idea de nada. Todo tiene que preguntar porque no tienen una intimidad con Dios. Abraham, le vuelvo a repetir, no tenía iglesia, no tenía pastor, no tenía líder, no tenía escuela bíblica, no tenía discipulado, no tenía nada, pero él conocía a Dios. Y él dijo, iremos y volveremos. Yo no sé cómo Dios va a hacer, pero que yo volvemos los dos, lo mato y volvemos los dos de nuevo. No sé, él entendió la resurrección, el poder de Dios, sin conocer nada de todo lo que hoy nosotros conocemos, ¿entiende? Él tenía fe, por eso es el padre de la fe, sin conocer nada. Él utilizó su fe. Ahora, ¿era necesario esto? Si Dios lo hizo es porque era necesario. Y cuando él estuvo a punto de matarlo, una voz del cielo que se abrió dijo, no lo hagas. Años más tarde, escuche, el legado que le dejó Abraham fue que a su hijo Isaac, que ya era grande, todo lo que te diga Dios, hacelo tal cual te lo diga. Años más tarde, Isaac estuvo en medio de una sequía donde se estaba muriendo de hambre, donde los animales se morían, donde no había agua, donde no había siembra, donde no había nada. Pero él conocía que había un Dios que había que obedecerle y dijo, voy a Egipto porque cuando en Berseba había hambre, había sequedad,
en Egipto había abundancia. Dijo, voy a Egipto como fue mi padre. Y Dios le dijo, no desciendas a Egipto. Sí, pero mi padre, sí, vos no desciendas. ¿Y dónde siembro? Ahí en la arena. ¿Cómo que en la arena? Sembrá en la arena. ¿Y dónde? Y el agua, donde vos pongas una pala va a haber agua, le dijo. No desciendas a Egipto. Mirá, tu papá por ir a Egipto conoció a Agar y tuvo a Ismael y vos sabés todos los problemitas que hay. Egipto se metió en la casa de tu padre. Así que vos no desciendas, te voy a bendecir acá. Porque a veces no es el lugar en donde estás, es el Dios con quien estás. Así que no es donde estás parado, no es el líder, no es tu esposo, no son tus hijos, no es el gobierno de turno. Dios te va a bendecir en donde estés cuando lo conozcas a Él, cuando lo obedezcas a Él, cuando le des todo a Él, cuando te entregues por completo a Él. Dios te va a bendecir. Él va a abrir agua en el sequedal. Él te va a hacer cosechar al 100 por 1. Cuando todos tengan hambre, vos vas a tener abundancia. Cuando todos estén en crisis, vos vas a festejar la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, dice que Isaac ese año cosechó al 100 por 1. Diga conmigo, al 100 por 1. Porque fue obediente. Obediente, le dijo, no, quédate ahí, ahí, es esa la forma, es acá, es en el lugar en donde estás parado, es en Gerar, es en Berseba, es acá donde te voy a bendecir. No necesitas ir a Egipto. Y por su obediencia, él cosechó al 100 por 1. Escuche, y los enemigos de Isaac, dice que le tapaban los pozos. Y abría pozos y se lo tapaban y se lo volvían a tapar. Y no importa, porque donde él iba caminando, iba la bendición con él. Hasta que en un momento se cansaron los enemigos y dice, este hombre está bendecido, haga lo que le haga y le diga lo que le diga, está bendecido, no puedo hacer otra cosa. ¿Saben qué hicieron los enemigos? Hace pacto con nosotros, por favor, que vemos que el Dios que tenés es más poderoso que los nuestros. Terminaron pidiéndole hacer pacto. Queremos que vos estés con nosotros. Pidieron su ayuda. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Ser obedientes a lo que Él nos pide. Es atravesar las pruebas. Y escuche, las pruebas están allí para formarte y para formarme. Las pruebas están allí para ver si realmente tanto lo amás al Señor o sos puro bla, bla, bla. Hoy, ¿cómo les gusta hablar del Señor a algunos y del reino y de los milagros? Y no viven ningún milagro. ¿Cómo les gusta decir que lo dan todo por el Señor? Y como ese joven que dijo, mi amor, por vos lo daría todo y cruzaría los 7 mares, y si se me aparecieran dragones y serpientes los mataría a todos. Bueno, le dijo la novia, nos vemos el viernes, y si no llueve. Algunos son así. Cualquier cosita así ya los saca del propósito. Y hablan mucho, porque saben de Biblia y saben de... Tienen una historia para contar y sus vidas son un fracaso. Porque no pasan la prueba como la tienen que pasar, porque no rinden el examen que Dios les va poniendo delante. A veces el examen puede ser de un temperamento a formar. Puede ser una cuestión, como dije, de depresión, de autoestima baja y de tantas otras cosas que nos van de falta de compromiso. Y si vemos en la Biblia, encontramos un montón de personas como José, alguien que tampoco nunca fue a una iglesia. Ahí en Génesis encontramos la vida de José, que fue probado. Escuchen lo que dice José cuando la mujer de Potifar quiere acostarse con él. Y él le dijo, no, yo no voy a fallarle a Jehová. Yo no me voy a acostar con vos. Y fue metido preso. Pero claro, entre que José recibió el sueño que Dios le dio, que iba a estar en lugares de preeminencia, y llegar a ser el segundo del faraón, pasaron 16 años que él tuvo que ser probado, procesado.
porque era un joven muy orgulloso, muy soberbio. Y él hablaba con los hermanos y le decía, no, porque yo tuve un sueño donde yo estaba acá arriba como un astro, como un sol, y ustedes estaban ahí abajo como estrellitas chiquititas. Yo era la espiga grande, ustedes eran las espigas que se doblaban delante de mí. Y Dios lo tuvo que procesar durante muchos años. Estuvo preso injustamente. Pero en el capítulo 50 escuchamos a José, que le dice a los hermanos, tranquilos hermanos, todo lo que ustedes me hicieron para mal, tranquilos, porque Dios lo transformó para bien, para darle comida a mucha gente, para darle la estrategia al faraón. Dios me trajo a este lugar, no lo que ustedes me hicieron. Fíjense el corazón diferente que tenía, del principio al capítulo 50. Dios lo tuvo que procesar, y es ese lugar donde a veces no queremos entrar, en los procesos de Dios. No nos gusta escuchar la palabra disciplina, no nos gusta escuchar la palabra obediencia. Y no es lo que yo te diga, es lo que Dios te dice. Es como digo muchas veces, a veces Dios te dice, punto final. ¿Cómo te dice Dios? Ay, nosotros ¿qué le ponemos? Una coma ponemos y seguimos escribiendo. ¿Y qué te dijo Dios? Punto final. Y a veces al revés. Nosotros ponemos un punto final cuando Dios quiere seguir escribiendo una historia en tu vida. Y vos decís, no, yo ya no sirvo más porque yo ya lo intenté y en la otra iglesia me lastimaron y acá. Y Dios dice, yo quiero seguir escribiendo en tu vida. ¿Querés que te bendiga? ¿Querés que te levante? ¿Querés ver lo mejor de mí? Todavía no lo viste. Pero nosotros ponemos un punto final donde Dios pone una coma. Escuche, tenemos que conocer la voz de Dios, tener intimidad con Dios, saber qué es lo que Él quiere para mi vida, para mi familia. A veces tenemos todo organizado, viene Dios y te patea el tablero. ¿Cuántos dicen amén? Y te dice, empezá de nuevo, pero ahora lo vas a hacer a mi manera. En un momento, al apóstol Pablo lo dejan solo. Y dice, Alejandro me dejó solo, Demas, el otro, el carcelero, y el otro, y me dejaron todos tirados. Pero él no tenía rencor en su corazón. Poné 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 13 o 14. A ver. 2 de Timoteo 4, 13. Traemos los libros mayormente. El otro, el que viene, el 14. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Ajá. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, acá va lo que quiero que leamos. Ninguno, ¿cuántos estuvieron con Pablo? Ninguno. Él evangelizó un montón de gente, ayudó un montón de gente, ministró un montón de gente, le dedicó tiempo a un montón de gente, los abrazó, les presentó la sana doctrina y le habló de Jesucristo. ¿Y cuántos estaban con él? Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, o sea, no tengo nada en el corazón. Pero el Señor, escuche, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Quizás te quedaste solo en este tiempo, quizás te abandonaron los que te tenían que estar ayudando, quizás dijiste ¿dónde están los que ayudé? Pero nunca te quedaste solo. El Dios de los cielos estuvo fortaleciéndote, el Dios de los cielos estuvo levantando tus brazos, el Dios de los cielos estuvo guardando tu vida y cerrando y tapando bocas de leones. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Tome su lugar. Un momento más, ya estoy cerrando. Amén. Entonces, escuche, necesitamos aprender. Mire, si Pablo no hubiese pasado por todo lo que pasó, si no hubiese estado preso, no hubiese escrito todas las cartas que escribió. Muchas veces tenemos que pasar por situaciones difíciles para ver qué hay acá adentro realmente, qué hay acá adentro, de qué material estamos hechos. Para que dejemos de huir y empecemos
a enfrentar lo que nos toca vivir. Somos especialistas muchas veces en huir porque ¿sabe cuál es el problema de los seres humanos? Es que no tenemos puesta la mirada en perspectiva correcta. Escuche, no estoy mirando lo que Dios va a hacer en el tiempo. Estoy mirando lo que Dios está, el hoy. No miro lo que, me olvido de las promesas. Es que Dios me prometió estar sano y estoy cada vez más enfermo. Escuche, usted se va a sanar. Le vuelvo a repetir, si usted le prometió, ¿cuántos saben que Dios nos prometió que por sus llagas fuimos sanos? Ay, pastor, pero yo vi a mucha gente, escuche, yo vi a mucha gente que partió de esta tierra enferma, hijos de Dios. ¿Y cómo cree que está en el cielo ahora? ¿Enfermo? Están sanos. O sea que lo que Dios prometió lo cumplió. Quizá no lo cumplió aquí en la tierra, pero Él siempre cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? A veces se tarda un poco el Señor, pero hay que mirar en perspectiva, mirar, siempre estamos mirando las cuestiones temporales y no podemos ver lo eterno. Tenemos que aprender a mirar lo que Dios quiere hacer, mirar el producto terminado, mirar el llamado que Él depositó en nosotros, mirar las promesas que Él puso y mirarlo en perspectiva eterna. Pero estamos tan concentrados en el problemita del día a día que nos olvidamos lo eterno. Nos olvidamos la promesa, no trabajamos en pos de eso, sino que tengo que salir hoy de esta. Hoy mi problema es salir de esta. Tenemos la mirada puesta en lo de hoy. Mire, cuando Dios nos llamó al ministerio, yo siempre supe que todo lo que hice fue en el mientras tanto. Dios nos llamó al ministerio, mientras tanto tuvimos hijos, mientras tanto trabajamos, mientras tanto nos fuimos de vacaciones o no, pero nuestra mirada estuvo en lo que Dios nos había prometido un día. Si usted tiene promesas que carga, porta sobre su vida, no quite la mirada por un problema que tiene hoy, no quite la mirada a lo que Dios le prometió. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar diciéndote que así como Marta y María pudieron ver la gloria de Dios frente a la tumba de Lázaro, hay un momento ahí muy especial, escuche, muy especial. El versículo más corto de toda la Biblia dice: Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloró? Si Jesús sabía que lo iba a resucitar, se lo había dicho a los discípulos: no, lo voy a despertar porque está durmiendo Lázaro. Lo voy a despertar, está durmiendo, quédense tranquilos. No entendían ellos, pero él sí sabía lo que iba a hacer. Ahora, ¿por qué lloró frente a la tumba de Lázaro? Porque dice el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12, dice que tenemos un Dios que se compadece de nuestras pruebas. Porque Él también lo abandonaron. A Él también lo humillaron en esa cruz. A Él también lo abandonó su Padre por un momento. Entonces, si a vos te abandonaron, te fallaron, hay un Dios que te entiende, hay un Jesús que quiere entenderte, que está para entenderte. Él te entiende tu problema, Él se compadece de tu problema. Y Él es el que te dice: juntos vamos a atravesar esta prueba, juntos vamos a salir adelante. La mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio, cuando le hablaron de apedrearle, de matarla, Jesús escribía en el piso. Lo único que escribió Jesús en toda la Biblia, y no sabemos qué es lo que escribió, pero a mí un día Dios me reveló y sentí en mi espíritu que Jesús estaba escribiendo, porque ella era la única que estaba con la cabeza hacia abajo mirando lo que Jesús hacía. Yo creo que Jesús escribió en el piso: de esta salimos juntos, de esta salimos juntos. Y hoy vengo a decirte que Jesús te dice: de esta prueba salimos juntos, de
esta prueba salimos juntos. No estás solo, no estás sola. Estoy contigo como poderoso, como gigante, porque Él llora con los que lloran. Él se lamenta con los que están tristes, pero Él también te dice: vas a atravesar esta prueba. ¿Cuántos dicen amén? Quédese así de pie, vamos a orar. Voy a pedir al grupo de alabanza que esté pasando, por favor. Allí donde estás, cerrá por un momento tus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos revele, en qué áreas de nuestras vidas no estamos aprobando. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que cambiar? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que entregar? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que rendirle a Él para poder pasar al siguiente nivel? ¿En qué cosas tenemos que aprender a descansar en su presencia? Estamos luchando a veces y quizás estás cansado en esta noche. Estás cansada de luchar. Y Dios te dice: solamente tu prueba es dejar ese problema, que yo me ocupe, que yo me ocupe, que yo me ocupe. Has estado interviniendo, has estado en el medio, te has cansado, te has agotado y nada cambió. Hoy Dios te dice: descansa, porque yo voy a tomar el control de ese problema. Yo voy a tomar el timón de tu vida. Yo voy a mover las piezas del tablero. Yo he pateado tu tablero de ajedrez, pero yo voy a ordenar esas piezas para que ganes la partida. Hoy Dios viene a decirte que rompe con todo lo que tú creías, para Él establecer sus principios de reino en tu vida, para Él decirte: a mi manera lo vas a lograr, a mi manera, a mi forma, con mis recursos, dice Dios. No es con tu inteligencia, no son con tus estrategias, es con mis recursos, dice Dios. Es con los principios del reino. Dios hoy te da la estrategia. Dios hoy te da la estrategia para que puedas derrotar aquello que no has podido superar, para que puedas superar aquello que no has podido durante tantos años. Él te da la estrategia espiritual solo para aquellos que tienen su corazón abierto, su espíritu listo, para que Dios te dé la estrategia. Ahora Dios desciende con esa estrategia del cielo sobre tus hijos. Oh Señor, desciende con esa estrategia. Yo no sé si es algo que le vas a tener que entregar a Dios. No sé si vas a tener que levantarte una vez más y comprometerte con Él. Pero sí sé que Él va a lograr lo imposible en tu vida. Tierra y algo tiene que pasar, lo imposible acontecerá. La gloria del Señor te sorprenderá, te sorprenderá, te sorprenderá, te sorprenderá, te sorprenderá. Señor, tu gloria sobre nuestras vidas. Sorpréndenos, sorpréndenos, Señor, sorpréndenos. Dios te va a sorprender en esta semana. Él se va a mover a favor de tu vida. Prepara tu corazón, prepara tu casa para que Él te visite. Él se mueva con poder en medio de tu vida. ¿Cuántos llaman a ese Dios de milagros? Ven Dios de milagros, ven. Todos juntos decimos: ven Dios de milagros, 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 ven Dios de milagros. Sí, Señor, ven y desciende sobre tus hijos. Te damos gracias, Dios, gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro.
Señor, gracias porque tú nos pones a prueba, pero para promovernos, para llevarnos a un nuevo nivel. Tú nos metes en el desierto muchas veces, Señor, pero porque has preparado una tierra prometida. En esta noche te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén, 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 amén y amén.